por ejemplo, en la parte de las papilas, no Ujú. se graban las papilas, pero estrictamente en la parte para escribir nos decían estructuras y partes. En todo caso, al ¿Cómo así verlo en las estructuras y partes? estructuras nos preguntaban. Y, por ejemplo, ahí a mí me vinieron dos preguntas de tema de Ajá. papilas, una papila y luego la otra. Pero si Claro, te presentan eso es nomás al lo... inicio una, no sabes si es que tienes que marcar la parte o si es que tienes que marcar el tipo de papila que es. Pero es que por eso ustedes vuelan mucho con las preguntas. Si se les muestran papilas y le dicen qué estructura es, o sea, es papila filiforme, papila fungiforme, papila calciforme. Una característica, no sé, no tiene corpúsculo o un solo corpúsculo arriba, varios corpúsculos al costado. O sea, no es difícil. O cuál era la duda, por ejemplo, en esa clase de pregunta. José, por ejemplo, ¿cuál era la duda en esa clase de Por pregunta? ejemplo, al ver después la otra parte de las papilas, sí se me hizo más fácil, era poner el nombre de la papila, pero en el otro yo puse la parte la cual señalaba. Creo que se refieren, Ya. doctora, a que habían preguntas en las que tenías que poner, o sea, te decían pegar la figura y te decían identifica y luego que menciones aparte una característica o alguna función, ¿no? Ujú. Y era poner, bueno, yo lo he separado por guiones, ¿no? Papila fungiforme y su característica, pues que tenía forma de hongo. Así más. Claro, o sea, a eso voy, o sea, ustedes ven cómo les señalo yo en la clase, ¿no? Yo todavía les rayo en la pantalla, o cómo les explico, ¿no? Si yo solamente estoy poniendo una imagen y señalándola, y les digo qué estructura es, y hemos visto en clase papila tal, papila tal, papila tal, es lo que les estoy pidiendo. Yo no les he estado diciendo en clase, qué sé yo, en la papila les voy a señalar esto, o solamente dígame el epitelio. Aunque me hubieran puesto epitelio escamoso o epitelio tal de la papila tal, listo, bueno, vale. Pero por eso, o sea, no es que tengan que volar tanto con las estructuras que se les está señalando, ¿no? Pero al menos, dime, Zacarías. Hay una figura que coloca una lámina donde está la médula y enfoca el color amarillo y color la parte roja, la parte de atrás. Y la pregunta es, tipo ¿Cómo? de... ¿Cómo? No escuché bien. Ya, hay una lámina, no me acuerdo la lámina cuál es, pero es la médula ósea. Perdón, ¿Ya? la médula, entonces, ¿cómo cierra? Y ahí, en la parte de atrás, un cuadrado rojo y la parte del costado de amarillo. Y decía Ujú. la pregunta, ¿qué tipo de células son en la parte de atrás? Entonces La médula decía, espinal, dirás. perdón, la médula espinal, perdón. Ya. Entonces, como se refiere a qué tipo de células son, se refiere a lo que son sensitivas o motoras. O también Eso es podría o referirse a sea, neuronas. claro, pero ¿qué son las sensitivas y motoras? ¿Qué son? Neuronas. Exacto. O sea, Con a simple hecho de eso mencionar voy. neuronas se acabó todo. Mm, Yo le puse neuronas motoras también, doctor. Yo Claro, puse no, neuronas. claro, claro, eso es lo neuronas que yo les sensitivas. dije, lo que yo les dije en clase, y yo les expliqué, estas neuronas son motoras, para este lado tienen las sensitivas. O sea, esas cosas sí se les ha explicado en clase, ¿no? No me pueden poner solo motoras, ¿no? Porque eso no es una célula. ¿Qué son las motoras? Mm, Son neuronas, ¿no? E ok. incluso me podían poner, qué sé yo, no sé, neuronas, qué sé yo, neuronas granulares, que son las comunes, no las motoras. Neu- no sé, con que me pusieran alguna descripción más a neuronas, yo los voy a valer. Por eso les he dicho, no es que, por lo que he revisado también de cada uno de los docentes, incluso de las imágenes que han cogido, prácticamente todas son las imágenes que yo había agregado en las diapositivas y que se colgaron en la clase, porque eran las más claras, las que eran menos borrosas, ¿no? Y creo que, al menos sí creo que ha estado claro el examen, ¿no? Por lo que he podido revisar incluso de las preguntas de los otros docentes. Me parece que sí ha estado claro. Todavía no sé los resultados porque todavía no me he sentado a revisar porque no solamente es esta aula, es otra aula también. Y más o menos en total tengo algo de 160 exámenes por revisar.
Y como saben, no son para marcar, sino para leer lo que ustedes han puesto, ¿no? Y darles 1, 2 puntos, de repente 1,5, 0,5, viendo cómo están las notas, ¿no? Cómo están sus respuestas en general. Con el tema de que no se puede regresar, se consideró de esta manera porque, a ver, lamentablemente, no digo que ustedes o la mayoría o aquí estén, pero lamentablemente sí tenemos grupos de alumnos en los cuales cuando están esos exámenes que no son secuenciales, sino que se les permite retroceder, arman sus grupos por WhatsApp, ¿no? Y coordinan y se van pasando las preguntas, entonces se prestan muchas cosas, ¿no? Lo que queremos o lo que se busca es filtrar de la mejor manera posible esos defectos del sistema para que no se preste a esa clase de jugadas, ¿no? Es más por eso el tema. E incluso cuando tienen un examen práctico de este tipo de manera presencial, se pasa la imagen y se pasa la imagen. No hay forma en que le digan al docente retroceda, ¿no? La imagen se proyecta para todos a la vez al mismo tiempo. Entonces yo creo que al menos esas cosas no se deben variar, ¿no? Lo que sí les pedí en esta ocasión a los docentes era ampliar el examen, ¿no? A 15 minutos, porque había que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Como el hecho de descargar el PDF, el que no se colgara tanto el momento de entrar, etcétera, ¿no? Y que tuvieran un poco más de tiempo de repente para calmar sus nervios al inicio. Pero vamos a ver, pues vamos a ver cómo salen en este examen. Igual se promedia con el tema de los atlas compendios sobre todo, ¿no? Que ahí en general los atlas compendios suelen ayudar bastante a levantar las notas cuando en el examen práctico no han rendido del todo bien, ¿no? Pero ya vamos a ver, incluso si ya para la otra semana ya debo tener, el lunes, martes, ya debería tener los promedios al menos de esta parte, y si quieren consultarlos o vemos la forma en que se puedan hacer llegar a ustedes, los compartimos, ¿no? No hay problema con eso. Recuerden igual que esta es una parte nomás de todo el curso de estructura y función. Dime, Juan. Doctora, entonces después de la clase usted dice que va a revisar, ¿verdad? Los exámenes que no han sido revisados. ¿Cómo así? No, cuando yo termine la clase, que tengo esta teórica y después tengo la práctica, voy a sentarme a revisar los exámenes de todas las aulas, ¿no? Hasta donde dé, y estos días así voy a estar. Pero de sentarme con ustedes a revisar uno por uno, no, eso sí, no. Lo que sí podría hacerles llegar es la calificación, ¿no? La calificación, ya el promedio junto con el Atlas virtual, con el Atlas, perdón, con los Atlas compendios y los Atlas individuales de las semanas, ¿no? Porque nosotros solamente enviamos una nota, la nota promedio de todo al coordinador, ¿no? Para la otra semana ya las debo tener, y si quieren que se las haga llegar, vemos con su delegada el modo, ¿no? Bueno, chicos, vamos a comenzar porque si no se nos va la hora. Sacaría. Mirar la lámina y razonar. ¿Cómo así, Zacarías? Con el tiempo se nos dio. Leer la pregunta, mirar la Claro, lámina. me refiero al razonar. tiempo, era más o menos un medio de minuto y así. Lógicamente, leer la pregunta, mirar la lámina porque estaba en otro PDF, y razonar no da tiempo para armar grupos, más que todo, como dicen, porque no, más nos Claro, perderíamos, más nos justamente. perderíamos. Claro, justamente por eso es que se optó por eso, ¿no? Porque imagínense, darle 20, 25 minutos, ahí sí se presta para más cosas, ¿no? Es por eso que los exámenes, el tiempo, el tipo de preguntas se hace con esa intención, de que no tengan, como en este caso es virtual, ¿no? De que no tengan ese tiempo que se preste o se escape para otras cosas, ¿no? Dado que nosotros no podemos tener la presencialidad como en los exámenes previos, ¿no? Como en el examen teórico, que sí se puede tener una mayor supervisión, ¿no? No digo que sean ustedes, pero obviamente sí se presta, ¿no? Para esas cosas. Yo tengo también colegas en otras universidades que se llevan de encuentro, ¿no? Con el tema de los exámenes, porque o sea, las preguntas, las respuestas
incluso no siendo para marcar, siendo tipeadas, son exactamente las mismas, con los mismos errores ortográficos. Y es porque a veces el tipo de pregunta o el tiempo dado les da esa facilidad, ¿no? Para otras cosas. Igual lo importante, chicos, es, quiero o no para ustedes, aprender y reconocer. Luis Heredia. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Profe, más que todo una pregunta. En mi caso, bueno, no pude enviarlo, o sea, el tiempo no me dio por problemas de internet enviarlo. En ese caso, ¿cómo sería? No, el examen estaba programado para guardado automático. Ah, ya Es lo decir, sé. si ustedes no presionaran guardar, pregunta respondida era pregunta guardada automáticamente por el sistema. ¿Sí? Dime, José. Profesora, una duda en cuanto a mi pregunta. En la parte, por ejemplo, en esa que le acababa de mencionar, de que señalaba a la papila, ahí yo puse la parte de la papila, pero no el nombre de la papila. ¿Esa valdría? ¿Cómo así? Por ejemplo, me señalaban a la No, pero papila que, filiformes, me señalaba la claro, parte de la queratina, y yo puse queratina. queratina, ¿pero de qué? Puse queratina. Es que ustedes también tienen que aprender a diferenciar. Una cosa es estructura y otra cosa es componente, ¿no? La estructura es la papila y el tipo de papila. Y creo que se entiende más cuando ves en una foto que están todos los tipos de papila presentes, ¿no? Tendría que evaluarlo y ver qué más has puesto, porque también se te ponía otra característica. Ah, sí, Tal sí. vez no tengas, claro, tal vez no tengas los 2 puntos, pero de repente un punto y medio, dependiendo qué característica hayas puesto, ¿no? Y ahora sí vamos a comenzar, chicos. Una última pregunta, doctora. A ver, dime. ¿Los exámenes son 2? ¿O solamente va a ser ese examen? ¿Los exámenes qué? Perdón. ¿Van a ser 2 exámenes prácticos o solamente ese es? No, hay otro examen práctico, por eso continuamos las clases. Ok. Hay un segundo examen práctico con un segundo Atlas Compendio, con 3 individuales prácticamente que los están haciendo grupales, y que va a salir otra nota y que esa nota todavía se va a promediar con esta nota que voy a obtener de esta mitad de ciclo y al final se va a pasar al... También les podría dar solamente la nota de final de ciclo, ¿no? Ya eso después lo conversaremos con su delegada. Vamos a comenzar, chicos. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, esta parte del sistema endocrino corresponde a tiroides y paratiroides. Ya habíamos visto la hipófisis y el hipotálamo en la parte previa. No es tan amplio el contenido, al menos comparado con los otros sistemas, a mi parecer. La tiroides entonces es una glándula que, como bien saben, se encuentra en la porción anterior del cuello y que va a estar compuesta por 2 lóbulos, ¿sí? Uno derecho, uno izquierdo y también por un istmo. Es por eso que se dice que tiene una forma de mariposa. A veces va a haber un lóbulo accesorio, que es este de acá, el lóbulo piramidal. Este lóbulo piramidal se dice es un vestigio del conducto tirogloso, ¿sí? Y es una proyección estrecha hacia arriba del istmo. Toda la glándula, tenga o no tenga el lóbulo piramidal, va a estar rodeada por una cápsula delgada de tejido conectivo, tejido que es de tipo principalmente colagenoso. Perdón, alguien más está entrando. Después conversamos, ¿ya? Porque tenemos que avanzar con la clase. Entonces, les decía, toda la glándula va a estar revestida por una cápsula, ¿sí? Y también en la parte posterior, bueno, que no la vemos acá, en la parte posterior vamos a tener 4 glándulas que también son motivo de esta clase, que son las paratiroides, y cada una también va a estar envuelta en su propia cápsula. Y ya las vamos a ver más adelante. En sí, la tiroides es una glándula bastante peculiar porque su volumen es conocido por aumentar en la fase secretora del ciclo menstrual, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y también porque va a ser la única glándula, el sistema endocrino, que va a almacenar su producto, su coloide, ¿sí? En forma extracelular
en esta luz que vamos a ver dentro de los folículos y que justamente le van a dar una apariencia como de quiste a esta estructura. En cuanto a histología la vamos a evaluar, ¿no? Entonces se encuentra delante de la unión de los cartílagos, tiroides y cricoides. Su peso aproximado es entre 20 a 30 gramos. Se compone de 2 lóbulos que miden aproximadamente 5 por 2.5 centímetros. Como les había dicho, está toda rodeada por una cápsula delgada y tejido conectivo denso y regular, principalmente colagenoso, que deriva de la fascia cervical profunda. Y esta cápsula va a emitir unas proyecciones, unos tabiques que van a dividir el parénquima en unos lóbulos o lobulillos y van a tener en esta parte del estroma vasos sanguíneos, van a tener fibras reticulares, vasos linfáticos que vamos a ver sobre todo en la parte práctica. Les había dicho que existen folículos, ¿no? Folículos tiroideos. Así como vimos en algún momento en el músculo, aquí también vamos a tener una estructura funcional, ¿no? Que en este caso es la que está encerrada, el folículo tiroideo. Y los grupos de folículos tiroideos van a armar lóbulos, ¿sí? El folículo tiroideo entonces es considerado la unidad estructural y funcional de la tiroides. Como ven, tienen una apariencia de tipo quiste porque tienen un contenido, que en este caso es el coloide, y tienen algo que lo rodea, que va a ser el epitelio folicular, que es bastante característico porque puede ser cambiante el tipo de epitelio. Ya vamos a ver por qué. Aproximadamente, ¿cuántos de estos folículos tiroideos vamos a encontrar? Vamos a encontrar de 2 a 3 por 10 elevado a la 7 folículos que van a contener muchas semanas incluso del aporte hormonal, ¿sí? Tradicionalmente se dice que el epitelio que está rodeando, que forma parte de ese folículo, es un epitelio de tipo cúbico simple. No es del todo cierto, porque estas células, la mayoría de células que vamos a encontrar acá son foliculares y justamente su aspecto cambiante es el que va a hacer cambiar el epitelio. Siempre es simple, pero puede ser un epitelio plano simple, puede ser un epitelio cúbico simple o puede ser un epitelio cilíndrico bajo simple, dependiendo en qué etapa secretora se encuentra el folículo. Si es plano, si es cúbico, se dice que está más inactivo. Cuando es cilíndrico, cilíndrico bajo, cilíndrico simplemente, el folículo está activo, ¿sí? Vamos a encontrar dos tipos de células. Las células foliculares, que son las células principales de la tiroides o también llamadas tirocitos, y las células parafoliculares, que son llamadas células C. Las células foliculares, que son las principales, son las más numerosas. Las células parafoliculares solamente van a ser el 0.1%, ¿sí? De toda la estructura, de toda la glándula. Se van a diferenciar y ya vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a la apariencia, hay algunos rasgos que les voy a dar en la parte práctica que les va a servir un poco para diferenciarla, pero inmunistoquímicamente van a haber dos marcadores propios de las parafoliculares que sí van a ayudar a diferenciarlas fidedignamente y también se diferencian en cuanto a su producción de hormonas, ¿no? Las foliculares son las encargadas de producir las hormonas tiroideas T3 y T4 y las parafoliculares van a ser las encargadas de regular la homeostasis del calcio mediante la calcitonina. Y justamente esta calcitonina es la que va a tener una función antagónica con la paratormona que es secretada por la paratiroides que también corresponde a esta clase, ¿sí? Ahora, estas células foliculares y parafoliculares que van a estar conformando el epitelio tiroideo que rodea el coloide, van a estar separadas del resto, del estroma interfolicular, ¿sí? De lo que rodea cada uno de estos, que es tejido colágeno, fibras reticulares, vasos, va a estar separada por una lámina basal delgada, por la que transcurren los vasos, plexo capilar, ¿sí? Dentro, ya les había dicho, material coloide tiroideo. Vamos a ver en la parte práctica cómo, por ejemplo, con una tinción tricrómica varía el color de un coloide activo, de un coloide inactivo, ¿sí? Y vamos a encontrar a las hormonas T3 y T4
unidas a la tiroglobulina. En cuanto a la fisiología, ¿no? Esto más lo van a ver en su rama, pero para explicarles un poco. Ya habíamos visto la semana pasada el hipotálamo, ¿no? Que tenía núcleos, que algunos de ellos eran estos dos, el paraventricular y el paramedial, y en su momento les dije que justamente estos tenían las neuronas que iban a secretar la TRH, ¿no? La hormona liberadora de tirotrofinas. Esta iba a viajar por ese plexo, ese sistema portohipoficiario que vimos la clase pasada, ¿no? Iba a entrar a ese torrente sanguíneo del plexo primario, iba a pasar por las venas portas e iba a llegar al plexo secundario de la par distalis de la adenopófisis. Se iba a liberar por los capilares e iba a llegar a estimular a unas células en esa zona. Unas células que sabemos ahora que eran cromófilas, que eran basófilas y que son las células tirotróficas, ¿sí? Entonces la TRH tiene como célula blanco a las células tirotróficas. ¿Qué iban a hacer esas células tirotróficas? Iban a secretar la TSH, ¿sí? Ya pasamos entonces del control hipotalámico al control hipofisiario que libera la TSH. Esta TSH es la que va a llegar a la tiroides, la hormona estimulante de la tiroides. Va a llegar y va a estimular a unas células en específico, a las células que son las más numerosas, las foliculares o también llamados tirotrocitos o células, tirocitos, perdón, o células principales de la tiroides, ¿sí? Va a llegar y específicamente en la base de la célula va a estimular a los receptores que se encuentran ahí. Ahí están los receptores específicos de la TSH y luego va a venir una cascada que vamos a ver en otra imagen sobre cómo se van a producir las hormonas, ¿sí? Entonces, la tiroides responde a la hormona estimulante de la TSH desde la semana 22 de la vida fetal. Esta va a producir hormonas, dos hormonas, la triiodotironina, que es la T3, y la tetraiodotironina, que es la tiroxina o también llamada T4, ¿sí? Estas hormonas, ambas hormonas van a estar activas, aunque la T4 es más numerosa, pero la efectividad es mayor de la T3, ¿sí? El yodo va a ser un componente esencial tanto para la T3 como la T4. Vamos a ver más adelante en otro gráfico que llegan, que antes de ser T3 y T4, obviamente cuando está siendo estimulada la tiroides por esta TSH, hay una formación de primer lugar, la tiroglobulina, y que esta va a ser yodada para poder producir monoyodotironina y diyodotironina, y después vamos a ver cómo se va a formar la T3 y T4. La tiroides también va a sintetizar una hormona, la calcitonina, pero esta calcitonina va a ser secretada por las células parafoliculares o células C. Ya les adelanté que interviene en la homeostasis del calcio, ¿sí? Cuando la concentración de yodo es superior a la ingesta requerida, se inhibe la formación tanto de la T4 como de la T3. Así como hay un efecto positivo, ¿sí?, de estimulación de la TRH, de la TSH, también hay una contrarregulación negativa. Eso va a servir para todos los ejes del sistema endocrino, ya sea tiroides, paratiroides, suprarrenal, páncreas, cual sea, siempre hay un control positivo y negativo. Entonces, si la ingesta de yodo es superior, lógicamente se va a inhibir, va a tener un efecto contralateral, inhibir la formación de T4 y T3, ¿no? Este es un fenómeno llamado el efecto Wolff-Chaikoff. La liberación de hormonas va a estar dada por la concentración específicamente de la T4 en sangre. Cuando es baja en sangre, se va a liberar más TSH. ¿Para qué? Para que aumente su concentración, ¿sí? Las hormonas circulan en la sangre unidas a proteínas, de las cuales la más importante va a ser la globulina transportadora de la tiroxina. Aquí tenemos algunas imágenes que vamos a desmenuzar más en la parte práctica. Les había dicho, el parénquima tiroideo está formado por lóbulos y en esos lóbulos se van a encontrar los folículos tiroideos.
La unidad estructural y funcional de la tiroides es esta, el folículo tiroideo. En medio de esos lóbulos tenemos toda esta matriz rosada que vienen a ser fibras reticulares, va a haber vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fibras colágenas, ¿sí? Y el folículo tiroideo está formado por un coloide central y por el epitelio alrededor. Nuevamente aquí los folículos tiroideos, aquí tanto en esta imagen como en esta es más un epitelio de tipo plano simple. Aquí se van haciendo un poco más cúbicos porque van a salir de esa fase inactiva para poder después hacerse más cilíndricos en una fase secretora, ¿sí? Estas imágenes, la mayoría se repiten en sus prácticas y la vamos a ver ahí. Las células foliculares, que son la mayoría que ven aquí, porque recuerden que las parafoliculares son menos del 0.1%, se van a caracterizar, ya lo vamos a ver, por ser más o menos pequeñas, núcleos redondos, el citoplasma basófilo. Aquí tenemos una imagen. Lo más importante de aquí, quizá, es reconocer estas partes, ¿sí? La parte apical, aquí adentro está el coloide. La parte que está hacia adentro, hacia el coloide, eso es lo que llamamos apical, luz. Y la parte contralateral es la base. Entonces, algunas cosas que deben saber, por ejemplo, que la célula folicular tiene unas vellosidades cortas y pseudópodos que van hacia la parte apical. Tiene los receptores de la TSH que van hacia la parte basal, ¿sí? La célula parafolicular o célula C nunca se encuentra hacia la parte apical, siempre se encuentra hacia la parte basal. Otra cosa, que tanto las foliculares como las parafoliculares van a estar reposando en una lámina basal. ¿Está bien? Y aquí pueden ver más o menos un folículo tiroideo inactivo de uno activo. Noten el tamaño de la célula. Mientras más inactivo, más plano o cúbico, como en este caso, igual de altas de anchas las células. Y mientras más se encuentra activo, las células son más altas que anchas. Es decir, es un epitelio de tipo cilíndrico. Células foliculares, entonces, algunas características. Núcleo, hemos dicho que pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas, ¿no? Digamos que es más o menos así, una cúbica. El núcleo es, Ya, el núcleo, digamos que es redondo o un poco ovoide, pero generalmente es bien redondo y suele tener dos nucleolos, ¿sí? Eso es algo importante porque en las parafoliculares el núcleo es más oval y tiene solo un nucleolo central. Ojo. El citoplasma es basófilo, vellosidades cortas hacia el ápice, la luz, el coloide, ¿sí? Múltiples lisosomas apicales, vesículas pequeñas en el citoplasma con tiroglobulina, yodación de residuos de tirosina en la interfaz del coloide, células foliculares. Lo más importante quizá de acá y que van a reconocer en la parte práctica, núcleo redondo ovoide con dos nucleolos, citoplasma basófilo, ¿sí? Y las vellosidades que no son posibles de ver, pero que tienen que saber que está hacia la parte apical. Como en esta imagen, ápice, base. Hacia el ápice están, hacia el ápice coloide, luz, y base abajo, ¿no? Ven microvellosidades cortas y a menudo se observan pseudópodos hacia esa parte. Hay gránulos también subapicales en esta zona. Y hacia la base están los receptores. Aquí llega la TSH a poder estimular las organelas. En primer lugar al retículo endoplasmático rugoso y después al aparato de Golgi para la formación de tiroglobulina. Entonces, en el citoplasma apical de las células foliculares se distinguen tres tipos de gránulos o vesículas. Todos van a estar limitados por membrana. Los gránulos subapicales, que habíamos dicho son estos amarillos redondos de arriba, gotas de coloide y lisosomas. Los gránulos subapicales son los que van a contener la tiroglobulina, que se ha ido formando en las organelas de la base, ¿sí? Y se va a liberar hacia el coloide. Gotas de coloide que contienen coloide captado y lisosomas que se fusionan con esas gotas de coloide.
Esto es más o menos lo que va a pasar, ¿no? De una manera gráfica y lo más corta posible, ¿no? Por mencionar. Les había dicho entonces que la célula folicular va a ser la encargada de secretar estas dos hormonas, ¿no? La T3 y la T4. Estas hormonas en sí van a empezar con la síntesis del péptido de la tiroglobulina, es decir, de la parte proteica de la tiroglobulina, donde en el retículo endoplasmático rugoso de la célula folicular. Una vez que se ha sintetizado esta parte proteica, tiene que ser glicoasada, es decir, tiene que unirse los hidratos de carbono a la tiroglobulina en el aparato de Golgi. Entonces, ya se formó la tiroglobulina. Y hemos dicho que va a estar viajando ahí en gránulos, ¿no? O en vesículas dentro de la célula. Esta tiroglobulina tiene que ser exocitada. ¿Hacia dónde? Hacia el coloide folicular, donde se va a almacenar. Se almacena aquí al igual que lo ha hecho o que lo está haciendo a su vez el yodo. El yodo, para ser incorporado, tiene que estar en forma de yoduro, por si acaso, ¿sí? Las enzimas que se van a encontrar justamente en esta parte, en la parte apical de las células foliculares, son las que van a iodizar a la tiroglobulina. ¿Y con quién la van a iodizar? Con un átomo de yodo. Eso va a formar la monoyodo tirosina. Pero ¿qué pasa cuando la iodizan con dos átomos de yodo? Forma la diyodo tirosina. Y en esta misma zona se va a producir una reacción ahora entre estas. Si reacciona la monoyodo tirosina con la diyodo tirosina, van a formar una molécula de T3. Pero si reaccionan dos moléculas de diyodo tirosina, van a formar entonces T4. ¿Sí? Aquí tienen, por ejemplo, un gráfico de la fusión de los lisosomas con estas gotitas de coloide. La T4 les había dicho que era la más numerosa, ¿no? Más o menos el 90% de la hormona liberada, pero que más efectividad tenía la T3. En el plasma se van a unir estas células ya liberadas a proteínas, como la albúmina, la globulina fijadora de la tiroxina. La principal es esta, la globulina fijadora de la tiroxina. Solo la hormona libre va a tener la capacidad para penetrar en las células, ¿sí? O sea, van a tener que liberarse de las proteínas en el torrente sanguíneo para poder penetrar la célula. La T3 tiene menos avidez por fijarse a las proteínas. Es por eso que cuando se estudia a los pacientes en el perfil tiroideo para ver si son hipo o hipertiroideos, estudiamos a la TSH y estudiamos a la T4 libre, que es la célula que tiene la capacidad de penetrar, la hormona que tiene la capacidad de penetrar en la célula. Esto es más o menos lo que ya les había explicado, la regulación, arriba faltaría el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo con la TRH, la hipófisis con la TSH y bueno, luego la tiroides con la T3 y la T4. Van a tener tanto un feedback positivo como negativo, ¿no? De acuerdo de repente, si hay mucha liberación de T3 y T4, la TSH va a tener que disminuir. Si hay poca concentración de esas hormonas, la TSH va a tener que aumentar, ¿no? Las células parafoliculares, que eran las llamadas células C, eran las que secretan la calcitonina. Estas células, ya les había adelantado, representan menos del 0.1%. Generalmente las van a encontrar individuales o en pequeños grupos, aisladas o en racimos de 3, 4, 5 células. Tienen una tinción y lo que va a ayudar a distinguirla de las células foliculares es que se ven un poco más pálidas y se ven más grandes. Las células parafoliculares suelen tener un tamaño mayor, suelen ser su citoplasma más de tipo poligonal, ¿sí? El núcleo, como les había dicho, sigue siendo un núcleo redondo y esta característica es que es un solo nucleolo
de posición central, mientras que en las foliculares generalmente encontramos 2 nucleolos. Gránulos secretores densos y pequeños. Ojo, tiene unos gránulos neurosecretores. Las células parafoliculares derivan de la cresta neural, así que sus gránulos van a ser neurosecretores, con calcitonina o tirocalcitonina. Estos gránulos neurosecretores son los que nos van a ayudar en la inmunistoquímica para poder diferenciarla de las foliculares. Las células parafoliculares, al igual que las células foliculares, van a expresar proteínas como es la TTF1, por ejemplo. Pero una forma de diferenciarlas por inmunistoquímica es que las células parafoliculares, como son derivadas de la cresta neural y tienen gránulos neurosecretores, van a teñir para unos marcadores especiales, que son los neuroendocrinos. Y estos son 2. La cromogranina y la sinapto, no me va a alcanzar creo, sinaptofisina, por si acaso. ¿Cuál es la actividad de la calcitonina? Que es la principal, la hormona que están liberando estas células, las parafoliculares. Lo que hace la calcitonina es participar de la regulación del calcio, ¿sí? Específicamente disminuyéndolo. Para esto, ¿qué va a inhibir? La actividad del osteoclasto. La resorción ósea que realizaba la va a inhibir. Y va a disminuir así la concentración sérica de calcio. Tiene una función antagónica a la que va a ser la paratormona. Pero no solamente va a disminuir o a inhibir la reabsorción del hueso por parte del osteoclasto, sino que también va a incrementar la calcificación del hueso. Es decir, va a jalar más calcio de la sangre y la va a meter en el componente óseo. Aquí tenemos una imagen, ¿sí?, de esta actividad. Vemos acá a las células que ya conocen de la matriz ósea, al osteoclasto en su laguna de Howship, ¿sí? Y lo que va a hacer entonces es la calcitonina, cuando incrementa el calcio en la sangre, va a aumentar, porque su función es justamente disminuir el calcio sérico. Al aumentar la calcitonina, va a inhibir la actividad de los osteoclastos y también va a jalar más calcio de la sangre para incrementar la calcificación del hueso. Aquí tenemos entonces algunas de las células foliculares y parafoliculares, ¿sí? Noten que las foliculares son más densas, sus núcleos más pequeños y más densos, más oscuros. Mientras que las parafoliculares son más grandes y más pálidas. Aquí tenemos un epitelio folicular más del tipo cúbico, ¿sí? Perdón. Ya. Este es el epitelio folicular, ¿no? Está reposando sobre una membrana basal que no se nota muy bien, pero digamos que es una línea rosa que está, es una eosinofílica que está ahí. Pero noten acá que hay una segunda fila, acá más o menos, ¿sí? Estas son foliculares, toda esa línea, y estas de acá son parafoliculares, porque les he dicho que así como pueden estar individuales, pueden estar en pequeños racimos y se ubican no hacia la luz, no hacia el ápice, sino hacia la base de la célula folicular. Y pueden estar formando, como en este caso, una segunda fila. Y noten, esto es normal, ¿ah? Una parte de los folículos tiene un epitelio cúbico simple, mientras que por otro lado vemos que hay un epitelio plano simple, ¿sí? No toda la tiroides está en la misma fase al mismo tiempo, por decirlo de una manera, ¿no? Esas son algunas de las acciones que ya hemos ido mencionando, de esas hormonas T3, T4, calcitonina, ¿sí? En el caso de las T3 y T4, principalmente es para el metabolismo celular, regulación de la homeostasis, favorece el crecimiento y también en el desarrollo del sistema nervioso.
Bueno, esto es más o menos algo de lo que ya les había estado hablando sobre la iodación de la tirosina. Al inicio va a haber un atrapamiento del yoduro, les dije, ¿no? El yodo era incorporado en esta forma. Las células foliculares atrapan iones de yoduro para transporte activo desde la sangre hacia el citosol. Hay una síntesis de tiroglobulina, que les dije empieza en el retículo endoplasmático rugoso con la parte péptica, la parte proteica, y luego se glicoasa, o sea, añade los hidratos de carbono en el aparato de Golgi, ¿ya? Mientras las células foliculares están atrapando yoduro, entonces también están sintetizando esta tiroglobulina. Luego hay una oxidación de yoduro. Algunos aminoácidos en la tiroglobulina son tirosinas. Y estas son las tirosinas son las que van a ser yodadas, ¿sí? Monoyodotirosina con un átomo de yodo y con 2 diyodotirosina. Posteriormente sufren una pérdida de electrones y luego ocurre la yodación de la tirosina, ¿no? Después está monoyodo y diyodotirosina y van a tener esa reacción para formar la T3 y la T4. Estas son las paratiroides. Las paratiroides son 4 y se ubican en la pared posterior de la tiroides y cada una va a estar recubierta por su propia cápsula fina y tejido conectivo. Entonces, en la superficie posterior son 4, tienen una cápsula de tejido conectivo delgada que la recubre. Es la glándula encargada de producir la parato-hormona, que también participa de la homeostasis del calcio, y va a tener un origen principalmente endodérmico. Las superiores y las inferiores vienen de lugares distintos. Las superiores vendrán de la cuarta bolsa faríngea, mientras que las inferiores vienen de la tercera bolsa faríngea, ¿sí? Crecen más o menos lento y alcanzan recién su tamaño final, digamos, hacia la vida adulta o jóvenes adultos, porque es más o menos los 20 años. Miden aproximadamente 5 por 4 por 2 milímetros, ¿sí? Son bastante pequeñas, pesan entre 25 a 50 gramos. Y de esta cápsula, que dijimos que tiene cada una una cápsula de tejido conectivo, van a también proyectarse trabéculas al interior, ¿no? Donde van a estar no solamente el tejido conectivo, sino también los vasos, al igual que pasaba con la tiroides. Entonces, en estos tabiques podemos encontrar adipocitos, capilares, linfáticos, nervios. El parénquima aquí de la paratiroides es bastante distinto al de la tiroides y van a ser cordones o agrupamientos de células epiteliales. Principalmente son cordones y estos cordones se van a anastomosar, es decir, se van a tocar uno con otro y van a dar esa apariencia de grupos de células, ¿sí? Principalmente van a haber 2 tipos de células principales de la paratiroides y las oxifílicas u oxífilas. Hay otros autores que consideran un tercer grupo que son las intermedias, ¿sí? Por otro lado, este tema con los adipocitos, mientras más viejos nos volvemos, más tejido adiposo va a tener la glándula paratiroides. Incluso a la etapa adulta puede estar conformada hasta en un 60% por células adiposas. Otra cosa, estas células oxífilas no siempre están presentes. Hay momentos de la vida en los que no va a haber células oxífilas. Esto es en el embrión, en el lactante y en los niños pequeños. ¿Por qué? No lo sabemos. Aquí están las células principales, ¿sí? Las características de las células principales, como su nombre lo dice, van a ser las más numerosas. Aquí las oxifílicas, digamos que van a jugar algunas características similares a las parafoliculares en el sentido de que también van a ser menos numerosas, ¿no? Pero aquí van a representar al menos hasta el 3%. Las principales no, las principales son justamente las más importantes, las más numerosas, y son consideradas, en este caso, la unidad funcional. Mientras que en la tiroides era el folículo tiroideo, aquí es la propia célula considerada la célula principal, la unidad funcional de la paratiroides. ¿Cómo son? Ligeramente eosinófilas, perdón. O sea, es decir, rosas, pero no tanto, ¿no? Un rosa pálido. Miden de 5 a 8 picómetros de diámetro, van a tener una forma
principalmente redonda, más que poligonal, con un núcleo redondo hipercromático, o sea, denso. Van a tener gránulos de lipofuscina, van a tener depósitos de glucógeno, lípidos. Ojo, esto es importante. Generalmente las vemos eosinófilas, rosas pálidas, pero algunas veces la vamos a ver, como en la parte práctica, con el citoplasma transparente, con el citoplasma blanco, o como si fueran vacuolas, ¿no? Como una burbuja. Eso significa que tiene alto contenido de glucógeno y lípidos, y eso significa que la célula se encuentra principalmente en una fase inactiva. Otra característica, bueno, tiene gránulos densos pequeños, no sintetizan la paratormona cuando hay hipercalcemias. Otra característica para añadir acá es que tiene unos bordes celulares no bien definidos. Yo no voy a poder ver exactamente dónde comienza y dónde termina una célula. Aquí, por ejemplo, tenemos el componente de las células principales y células oxífilas. Noten que las más numerosas son las principales y que hay una distinción entre una y otra, ¿sí? Aquí a grandes rasgos podemos decir que las principales son más pequeñas, que las oxífilas tienen un citoplasma, ¿sí? Un cuerpo, el citoplasma, más grande. Otra cosa que podemos decir acá sin conocer mucho es que las principales yo las veo un poco más oscuras. En general, ¿no? Esta parte la veo un poco más oscura y esta parte la veo un poco más clara, un poco más intenso el color, ¿no? Eso también es algo que vamos a resaltar en la parte práctica. Miren acá, células principales, como les había dicho, no siempre van a tener un color rosa pálido, sino que pueden tener este color blanco, transparente prácticamente, ¿no? O blanco, como si fueran vacuolas. Es porque tienen alto contenido de glucógeno y lípidos, y eso significa que la célula principal está más que nada en una fase inactivas, ¿no? Mientras que las oxifílicas tienen un citoplasma amplio, grande, y un color eosinofílico más intenso, como ya vamos a ver. Entonces, oxifílicas u oxífilas menos numerosas, habíamos dicho menos del 3%. Son acidófilas, es decir, tienen un citoplasma eosinofílico intenso, y eso se debe a que tienen un gran número de mitocondrios. Al igual que las parafoliculares, o las encontramos aisladas, individuales, o las encontramos en grupos, como las que se ha visto antes, ¿no? Se piensa de que son la fase inactiva también de las células principales. Sin embargo, no se conoce su función, al igual que tampoco se conoce la función de las intermedias, ¿no? Que consideran algunos autores. Son menos numerosas, pero son más grandes. Hemos visto, ¿no? Que tienen un citoplasma más amplio. Pueden contener, por si acaso, mínimas cantidades de paratormona y también de cromogranina. Y otra cosa para añadir aquí, contrario a las principales, al tener el citoplasma más amplio, sí voy a poder ver la membrana bien delimitada, ¿sí? Dónde comienza, dónde termina más o menos la otra célula. Por ejemplo, acá, principales oxífilas, ¿sí? Noten el tamaño del citoplasma. Las principales son más pequeñas. Las oxífilas son citoplasma más amplio. Yo no puedo ver dónde comienzan y terminan las principales, pero las oxífilas, al tenerlo más amplio, sí se puede más o menos definir. El color del citoplasma principal es un rosa, pero no tan rosa, no es un ligeramente eosinofílico. O incluso puede ser claro vacuolar. La oxifílica es un citoplasma eosinófilo intenso por su alto contenido de mitocondrias. Y bueno, abajo también pueden ver los adipocitos, ¿no? Que ya los hemos visto antes. Son como una burbuja, habíamos dicho, con el citoplasma transparente por el contenido también de lípidos. Recuerden que son adipocitos. Y núcleo periférico de localización externa, ¿no? Aquí también pueden ver las células principales y oxífilas, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, grande, citoplasma amplio, más rosa, oxífila. Y por ejemplo, estas de acá, ¿no? Son principales, ¿no? La mayoría en realidad son principales.
Ya les he mencionado que están en la pared posterior, que las superiores vienen de la cuarta bolsa, las inferiores de la tercera, que vienen en número de 4, cada uno en su propia cápsula, ¿no? Relacionadas a este desarrollo embriológico con el timo y la tiroides, alcanzaban su tamaño aproximadamente a los 20 años. Ya les había mencionado también que su cápsula emite tabiques o proyecciones en donde van a estar los vasos sanguíneos principalmente, ¿no? Y que el parénquima está constituido por cordones, les había dicho. Son grupos de células, son cordones en realidad de células que se están anastomosando. Estos son los 3 tipos de células, las 2 que ya hemos visto, y algunos autores consideran las células intermedias, ¿sí? Con las salvedades que ya hemos visto. Recuerden, las principales, ligeramente eosinófilas, citoplasma más pequeño, de color rosa pálido. Oxifílicas, un color rosa intenso, porque tienen más mitocondrias, citoplasma amplio, más poligonal, más extenso, ¿no? Células intermedias son células que poseen características de células principales y oxifílicas, ¿no? Aquí también pueden ver señalados algunos capilares. Bueno, y esta imagen las tenemos en la parte práctica para revisar. Este es más o menos un gráfico de la regulación o la homeostasis del calcio por parte de la calcitonina, de las células parafoliculares o células C de la tiroides, y por parte de la paratormona, ¿sí? De las células principales de la paratiroides, que les había mencionado, ambas hormonas tienen una función antagónica, ¿no? Mientras la calcitonina va a disminuir los niveles de calcio en la sangre, la paratormona va a aumentarlos, ¿sí? Entonces, mientras la calcitonina inhibe la resorción ósea por parte de los osteoclastos, la paratormona la va a tener que incrementar, ¿no? Con esto hemos terminado, chicos, la clase de la parte teórica. Pasamos a la clase práctica. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ¿podrás regresar al último mapita que mostró, por favor? Perdóname. ¿El último mapa que mostró? No te escucho bien, Yeisa. La última diapositiva, esa. ¿Ya? ¿Puedes hablar un poco más fuerte? ¿O soy yo? ¿Hola? ¿Me escucha? Ahorita te escucho, pero te escucho muy bajita. No, le decía que justo ponga esa diapositiva. Muchas gracias. Sí, le quería tomar acá. Ah, ok. Disculpe, ¿le puedo hacer ¿Algo? una pregunta? Sí. Porque usted no mencionó que la tiroides tiene diferentes tipos de epitelio, ¿no? Presenta plano, cúbico y cilíndrico. Entonces, en total, si nos preguntan en el examen, ¿cuál tomamos? Es que en realidad no les van a, dudo mucho, nunca asistí a preguntar qué epitelio tiene la tiroides, ¿no? O al menos que la respuesta sea, por ejemplo, epitelio pseudoestratificado plano. No, eso no va a ser, ¿no? Un epitelio cúbico estratificado tampoco. O sea, yo les he dicho, es un epitelio simple, siempre simple, pero puede ser plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple. Y nunca se les va a preguntar para marcar entre esas 3 opciones, ¿no? Porque las 3 obviamente son válidas y pueden refutarlas con todo conocimiento. Lo contrario sería que se les pregunte si en el folículo tiroideo, si se encuentra en fase activa, ¿qué tipo de epitelio voy a encontrar? Ahí sí hay una sola respuesta, ¿no? Un epitelio cilíndrico. Cilíndrico bajo simple, cilíndrico simple, etc. Y esas son las variables. Solo una pregunta. Dime. Con respecto a la tiroides, ¿Ya? una pregunta. Por ejemplo, sabemos que la parte de hipotálamo, bueno, va a sintetizar o va a hacer que se sintetice la parte de la hormona estimulante de tiroides, ¿no? En la hipófisis, adenohipófisis Ya. más exacto. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga elevado la parte de la TSH y bajos la T4 y la T3, podemos decir que la falla está en la tiroides, porque sabemos que la TSH pues, está arriba, ¿no? Entonces, al tenerlo normal, pues No, solamente estaría faltando.
vayan ¿La de T3 y la T4 cómo estaban? bajas. Ya. Y la La TSH TSH alta aumentada. o normal. Alta o normal, claro. El Ya. daño estaría arriba, ¿no? En el hipotálamo hipófisis. El daño No, estaría en la tiroides. tiroides. Claro. Claro, claro. ¿Por qué? Porque tú tienes una respuesta de la hipófisis adecuada. Es decir, si tú tienes, en este caso me dijiste, aumentadas T3 y T4, ¿no? No, la T3 y la T4 bajas, claro, Ya, por perdón. ejemplo, ¿no? Ya, Claro, el tú daño estaría en tienes la una tiroides, T3 y T4 bajas, tienes un por deducción. hipotiroidismo, ¿no es cierto? Tienes un hipotiroidismo. Si tú tienes una T3 y una T4 bajas, tú esperas que tu TSH esté aumentada para que las estimule. Pero te das cuenta que por más TSH aumentada que tienes en sangre, tu T3 y tu T4 están bajas. Es decir, tu tiroides es la que está fallando. Puede ser una hipotiroidismo autoinmune, hipotiroidismo de otro tipo. ¿Ya? ¿Para qué necesitas tú para decir que el daño está en hipófisis? Que la TSH no esté reaccionando. Es decir, si tu T3 y tu T4 están bajas y tu TSH en lugar de subir está baja, quiere decir que tu hipotiroidismo no es por daño en la tiroides, sino que es por daño en la hipófisis. ¿Me entiendes? Sí, docente, muchas gracias. Sí, con respecto a eso, Sí, por deducción, ¿no? Se saca eso. claro. Lo bonito del sistema endocrino, a mi parecer, es la formación de estos ejes hipotálamo, hipofisario y la glándula. Es que es bastante, o sea, es fácil de razonar, ¿no? Si algo está bajo, el otro tiene que subir, y si no sube, el daño va a estar ahí, ¿no? Y es lo que se conoce en estos sistemas endocrinos como daño primario o daño secundario. Por ejemplo, en este caso, tu hipotiroidismo es primario, porque el daño está en la tiroides. Si tu daño fuera en la hipófisis o en el hipotálamo, el hipotiroidismo sería de tipo secundario, ¿no? El primer nivel es la glándula en sí, la glándula endocrina que debería reaccionar, en este caso la tiroides. Y tu segundo nivel es considerado el hipotálamo y la hipófisis. Y lo mismo va a ser para todas las otras glándulas. Hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, primarios, secundarios también. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dime, Diego. Tengo una pregunta. Con respecto al, ¿cómo se llama? Feedback negativo, no sé si lo estoy diciendo bien. O sea, Ya. cuando hay un aumento tipo, si la TSH está, aumenta para que haya liberación de la T4 y T3, como la T4 y T3 están en sangre, eso provoca un flag negativo, ¿cierto? Para que Sí. disminuya la TSH. Ajá. ¿Y cómo interviene? Porque yo estaba leyendo con respecto a la somatostatina, que interviene con disminución o inhibición de las hormonas. Eso, o sea, si también, no sé cómo esa parte interviene, pues, o como he leído eso, no sé si me puede explicar Pero eso. la somatostatina es más inhibición para otro tipo de hormonas, como la somatotropina, la corticotropina, la insulina y el glucagón, No, no, directamente con la... ¿Cómo? no, como había leído que también intervenía con la TSH o la PTH, que inhibían, o algo así había leído por ahí. Con la tiroides, la Sí, somatostatina. sí, algo así, aparte de lo que me dijo, pues, esas hormonas, el glucagón, la insulina, las hormonas, la CTH y eso. Por eso me di esa duda, pues. Ujú. Con la TSH en todo caso, porque directamente con la T3 y la T4 no puede involucrarse, con la TSH, pero inhibe también. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí viendo una parte, ¿no? Que es la tiroides y bueno, también la paratiroides. Pero no es solamente el único feedback positivo o negativo que va a existir, a su vez van a existir lo de las otras glándulas y ejes a la par, ¿sí? Entonces, en el caso de la somatostatina, sí puede inhibir no solamente la secreción, sino también la síntesis de la TSH. ¿Alguien estaba levantando la mano, Zacarías? Es una consultita.
Sabemos que las hormonas tiroideas T3, T4 tienen que ver directamente con el metabolismo. ¿Qué relación tiene con las células beta y alfa del páncreas, la T3, T4? ¿Tiene alguna relación? ¿Relación en cuanto a función o a qué te refieres? En función. La T3 y la T4 directamente que actúen sobre las células del páncreas. Sí, con la insulina. Se sabe que son netamente metabólicas, ¿no? Las Sí. tiroideas. Entonces, yo supongo que tiene que haber una relación con la insulina, con el glucagón, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, no es en sí una función directa, digamos, pero hay veces en las que, por ejemplo, tenemos un paciente con hipotiroidismo, ¿sí? Y justamente estos pacientes desarrollan un síndrome metabólico. Y este síndrome metabólico no solamente afecta a la tiroides, sino que también afecta a las células secretoras de la insulina del páncreas. Entonces suelen ser pacientes que son resistentes a la insulina, ¿no? En este caso, y que desarrollan trastornos metabólicos, como en ellos está el sobrepeso, ¿no? Que suele acompañar a los hipotiroideos. Directamente la función de la T3 o la T4 sobre la célula alfa o beta del páncreas, en sí, como te digo, como un receptor que haya, no, hasta donde sé, no, pero sí hay un conjunto de uniones entre estos sistemas endocrinos que va a hacer que no solamente responda una glándula ante una falla metabólica en el paciente, ¿no? Sino que suelen responder varias glándulas a la vez y suelen ser en cadena, ¿no? Muchas veces, tiroides, páncreas, y suprarrenal sobre todo suelen estar bastante de la mano. Doctora, con lo que había dicho el compañero Zacarías, me dio o sea, la parte de la T4 y T3 lo único que provocarían sería la parte de la disminución del metabolismo y eso, por eso se produce ese aumento de peso y o sea, el aumento de peso, la disminución de la bradicardia, ¿qué más? No, pero eso Hipotensión, sí disminuye, ¿no? Porque en sí pero su función es lo contrario, su función va más a lo adrenérgico. por eso, o sea, como disminuye el metabolismo, por eso se provoca ese aumento, digamos, en parte de glucosa, pero no sé si, porque nunca, lo que he leído, nunca había como una relación en parte de que se relacionaba la Claro, glucosa a la insulina. ajá, a eso Lo voy, o sea, acaban no de- es que la hormona directamente trabaje sobre la célula de esa zona, sino que los efectos que tiene en el organismo van a desencadenar respuestas de las otras glándulas, ¿no? Como dices, ¿no? Si la T3 y la T4, supongamos que lo contrario, supongamos que aumentan, ¿no? Como en el caso de los pacientes hipertiroideos. Y parte de eso va de ese metabolismo más acelerado que tienen estos pacientes, va a hacer que los depósitos de grasa tiendan a acumularse más para poder proteger al cuerpo digamos, de la pérdida que hay, de la pérdida de masa corporal que hay, ¿no? Para que no haya hipertermia, entre otras consecuencias. Entonces, al corregirse, al querer protegerse y corregirse el metabolismo de esa manera, van a tener que actuar las otras glándulas, como por ejemplo en el caso del páncreas, ¿no? Y el páncreas no va a querer producir más insulina, sino que al contrario, va a querer producir más glucagón para poder tener esas fuentes de reserva que necesita en este caso el organismo. ¿Sí? Es más un efecto indirecto, por decirlo de algún modo. Entonces, sus productos finales altera a otras hormonas, ¿no? Por ejemplo, el Claro. aumento de sobrepeso afecta ya indirectamente al páncreas en la resistencia, por ejemplo, en la obesidad, resistencia Exacto. a la insulina. La insulina. Ya. Ok, ya entendí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no pasamos a la parte práctica.
Ya, vamos pasando a la parte práctica, si no nos quedamos sin hora. Nos vemos en el otro enlace. Gracias por conectarse.